Laura Cristina Márquez Alcalá es licenciada en Derecho por la Universidad de León, maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato y maestra en Derecho Procesal y Juicios Orales egresada de la UTEL. Tiene especialidad en Notario Público por la UG y un curso de posgrado en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca. Ha tomado diversos diplomados y cursos sobre Derecho Penal, Electoral y Constitucional, así como en Filosofía, Desarrollo Humano y Liderazgo. Concluyó un diplomado en Liderazgo Legislativo por la Universidad Anáhuac y otro en Biojurídica por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, así como un máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea. Fue diputada local por el 6º Distrito de León en la elección consecutiva en la 64 y 65 legislatura de 2018 a 2024 en el Congreso del Estado de Guanajuato, tiempo en que fue presidenta de la Comisión de Justicia y vocal en la de Gobernación y Puntos Constitucionales. Fue presidenta del Congreso en el segundo periodo ordinario del año de la 65 legislatura. Además, fue vicecoordinadora de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PAN durante la 64 legislatura y el primer periodo ordinario de la 65. Fue representante del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato ante la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, COSIFAM, y ante la Comisión Estatal para la Evaluación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado. Cuenta con amplia trayectoria en materia legislativa, pues se desempeñó como asesora legislativa desde 2004, trabajando en el grupo de asesores del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado y en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en diversas legislaturas. Es militante de Acción Nacional desde 2007. Muy buenas noches, amigas y amigos de México Unido. Bienvenidos a su programa. Hoy abordaremos un tema crucial para el futuro de nuestra nación: reforma electoral, la ruta directa al autoritarismo. La reforma electoral propuesta por Morena plantea un peligro inminente para la democracia en México, ya que la concentración del poder y la opacidad amenazan no solo nuestra democracia, sino nuestras libertades y la alternancia en el poder. Se discutirán modificaciones inquietantes, como la reducción del Instituto Nacional Electoral, la elección popular de consejeros. Ya vimos el desastre que ha sido la elección popular de personas que tienen que tener las habilidades y los conocimientos técnicos, pero bueno, ahora también quieren expandirlo a los consejeros del INE. También se expondrá la cancelación de los mecanismos que garantizan certidumbre. Estos mecanismos donde las y los ciudadanos participamos, pues también están en riesgo, como lo vimos, insisto, en la elección judicial. Y también algo muy grave: los cambios en la financiación de los partidos, que bueno, dejarían a los partidos de oposición totalmente más bien, en una posición donde no puedan competir. Además, la eliminación de plurinominales. Todos estos cambios pueden debilitar los controles y los contrapesos democráticos y silenciar las voces de la oposición. Y la pregunta es, ¿por qué, si Morena tiene todo el poder, quiere ahorita esta reforma electoral? Es por eso que a mí me da muchísimo gusto que esté con nosotros la diputada Cristina Márquez Alcalá, que además es licenciada en Derecho, para que nos pueda ayudar a entender y profundizar en este importantísimo tema. Y yo les voy a pedir a todas y a todos ustedes que nos hagan favor de compartir este programa, si les gustó, para que haya mucho más voces críticas que finalmente puedan cuestionar esto que está a punto de hacer el régimen para perpetuarse en el poder. Bueno, pues sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestra querida invitada de hoy, la diputada Cristina Márquez Alcalá. Bienvenida, querida diputada. Este es tu espacio. Adelante, por favor. Muchas gracias, Denise. Un gusto saludarte y a todo tu auditorio. Gracias por este espacio para poder platicar de algo que el día de hoy nos ha tenido en vilo. Como en meses anteriores, otros tantos temas, bien dices, la reforma judicial, la desaparición de los organismos autónomos, y podemos regresar un poco a la intentona, cuando el antes presidente López Obrador también pretendía debilitar a nuestra principal instancia electoral, a nuestro principal árbitro, que es el INE, cuando presenta su reforma, y en aquel momento, durante esa legislatura, se alcanzó a detener.
hubo posibilidades de que no pasara, pero pues hoy con la mayoría artificial que se ha creado el partido en el poder y sus aliados, pasa todo sin que se le mueva una sola coma. Se ha hecho realidad este mantra del antes presidente y hoy para la señora presidente Sheinbaum, pues es algo fundamental para poder concretar tristemente la visión de quien le antecedió. No vemos una visión que ella nos pueda compartir de un mejor México. No. Viene trabajando para que se logre y se materialice lo que en su momento soñó su Mesías, ¿no? Su tan idolatrado López Obrador. Y esto viene a darle totalmente al traste, viene a desmantelar instituciones, viene a desmantelar a la República, la división de poderes y el equilibrio que debe existir en una república democrática como la que México ha intentado construir a lo largo de sus años, una democracia todavía muy joven, y podemos platicar de algunos antecedentes, recordando precisamente cuando era el partido en el poder, la dictadura perfecta, donde no se escuchaba ninguna otra voz más de aquellos legisladores que conformaban el Congreso, precisamente porque solamente llegaban aquellos que eran afines al partido en el gobierno. Y era el gobierno quien se encargaba también de financiar al partido. Es por eso, y aquí puedo dar este pequeño salto, que se busca disminuir las prerrogativas a los partidos políticos, porque pues Morena no va a tener ningún problema, el gobierno lo va a mantener y eso es una tragedia para todo México. Por otro lado, cuando en 1977, precisamente después de una crisis que se presenta en términos electorales, donde solamente hubo un candidato único, no hubo contienda y que precisamente era el del partido oficial, vienen estas voces precisamente de la oposición y surge desde la oposición y desde el legislativo la necesidad de encontrar un mecanismo que permitiera la representatividad de todas las voces que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el gobierno. Y entonces, a través del trabajo y la presión que se ejerce en ese momento, se logra la creación de un mecanismo que es el de los de representación proporcional, o mejor conocidos como los plurinominales. Y estos plurinominales tienen o tenían el objetivo de representar precisamente a las minorías o a esas voces que podían ser críticas al gobierno para poder redirigir lo que se veía que se estaba haciendo mal. Al momento en el que se logra esta apertura y empieza a haber una participación de otras voces, es que alcanzamos también una alternancia posterior. Ahora, cabe recordar que con estos mecanismos de representación proporcional, muchos de los hoy actores principales que están tratando de llevarnos a 50 años atrás, pasaron por ahí, fueron los principales promotores o fueron de la parte de la oposición que buscaba precisamente que se escuchara a quienes pensaban diferente, a quienes buscaban que el gobierno hiciera algo distinto, a que se fuera cambiando el rumbo de México desde diferentes perspectivas. Entonces es algo como incongruente. Pasaron por ahí en algún momento todas las personas que hoy están en la cúpula, eh, y que también tiene algo importante, la representación proporcional. Le da a quien la ejerce, a quien llega a una curul o a un escaño por la vía plurinominal, pues la posibilidad también de ir haciendo esta carrera legislativa, de encontrar y desarrollar este liderazgo. Sin ello, no estarían el día de hoy siendo pues los líderes del partido que hoy dice que gobierna, pero bien lo has dicho tú, del régimen. Ujú. Es más un régimen que un gobierno. En este breve contexto pues histórico, vemos cómo sí, por supuesto, hay áreas de oportunidad como en todo lo que puede ser mejorable, pero también encontramos pues esta necedad, ¿no? El famoso plan C, digo, no es sorpresivo que se esté empezando a gestar ya esto, pero es lamentable, reitero, que no tengamos una visión de la persona titular de la presidencia de la República, que se ostenta como la primer mujer que ha llegado y que debería tener una visión distinta de país y que debería manejar y presentar soluciones a los problemas para los que se postuló. Pero bien parece que se levanta todos los días viendo a ver qué problema engrandece, no se le ven ganas como de resolverlos. Entonces, en ese en ese afán
y de dar seguimiento a las instrucciones que le dictan desde el rancho por allá en Palenque, pues viene ahora esta gestación, digamos, de una posible reforma electoral. Y digo una posible reforma está en gestación porque nace de una cosa que nunca antes habíamos visto, una comisión presidencial conformada por una serie de personajes que son totalmente del ente gubernamental, del régimen, totalmente afines al partido en el gobierno, el partido oficial, y que pues lo único que van a hacer va a ser seguir las instrucciones que le dicte Palacio Nacional. Iban a hacer la farsa y la faramaya, como bien lo has dicho, de estas supuestas consultas y de esta supuesta escucha, y se sienten muy democráticos porque dicen que todo se votará. Caramba, a ver, se están quejando, y esta es otra contradicción, se quejan de lo costoso que es nuestra democracia y nuestro sistema electoral, pero ahora vamos a lanzar a campaña a otras personas para que sean consejeros electorales. Por favor, necesitamos personas especializadas en los cargos que se ejercen hoy para la decisión del destino del país en todos los ámbitos, en los autónomos, en los tres poderes, en los diferentes órdenes de gobierno. No estamos para improvisaciones. México necesita personas que sepan de qué se trata la función y que puedan llevar las decisiones a un avance, a un desarrollo, un progreso. Con este planteamiento de las ideas que la presidente Sheinbaum encarga a la comisión presidencial que va a presidir Pablo Gómez, bueno, por lo menos en lo inmediato, cero resultados en su gestión desde la unidad financiera, de información financiera, es de hacer notar, vamos, ¿no? De Pablo El, Gómez, ¿cómo se llama? Que lejos de presentar resultados, que nada más estuvo persiguiendo opositores, ahora es el presidente de esta comisión presidencial. Exacto, y hablamos de lo inmediato, además de que fue una de las voces que en su momento pues pugnaban y se vieron beneficiadas precisamente por mecanismos como el que hoy pretenden desaparecer con argumentos muy absurdos. El primero es el del ahorro. No quisiera yo profundizar en eso después de ver los lujazos y las corruptelas que han estado saltando en los últimos 7 años y que pues les han sido tan incómodas las noticias respecto a estos desfalcos y estas desviaciones de recursos y demás, que mejor desaparecieron al INAI, desaparecieron Compranet y todo lo que ya conocemos. Que viene ahora entonces esta buscar el plasmar las ideas que se les está marcando desde Palacio Nacional a la cabeza de alguien que debió haber hecho en su momento precisamente su trabajo y haber detenido todo lo que hoy estamos viendo. Y no tendríamos tantos problemas en México y a lo mejor hubieran sido un poco más congruentes las personas del régimen. Así es. Eh, estas ideas que van a estarse planteando para plasmarse en una reforma, en una iniciativa de reforma indicada por la presidenta Sheinbaum, pues viene además de tratar de disminuir, o viene más bien con el objetivo principal de disminuir las voces opositoras desde la eliminación de los plurinominales y el debilitamiento, digamos, de los partidos políticos. Esto implica que no haya una posible o un mejor foro o una mayor participación de quienes piensan distinto al gobierno. Y te decía yo que manejan argumentos como el de la austeridad o el del ahorro, cuando, bueno, pueden ser algunos, sí, algunos millones de pesos, lo que representen 100 o 200 plurinominales, pero nunca se va a comparar con los 20,000 millones de dólares que ha costado Dos Bocas y que nos ha costado vacunas, medicinas, hospitales, escuelas, vida de personas, un sistema de seguridad totalmente abandonado a su suerte. Eh, entonces, digo, ese es para mí el más ridículo y absurdo de los argumentos que siempre dan para todo. Este también es el caso. Y por otro lado, pues por supuesto, el de no escuchar, el de no abrir esa voz crítica, el de no recibir ningún tipo de comentario. En,
El otro punto importante, bueno, ya platicamos un poquito de la elección. ¿Qué representaría mandar a hacer campaña a personas para postularse como consejeros electorales después del desastre que vimos con el Poder Judicial? Y volviendo al tema de la austeridad o del ahorro, vas a encarecerlo más porque también va a costar dinero y va a costar tiempo y va a costar esfuerzo el poder desahogar en un momento dado una idea loca como la de que alguien más que pertenezca a organismos autónomos haga campañas sin que cubran el perfil. Digo, y esto lo llevo tal vez al plano un poco más simple, pero es el argumento simple que nos están dando y que es sobre el que tenemos también que debatir, ¿no? Y cómo se viene dando también la idea de esta propuesta, desde un panorama en el que lo único que importa, además de su propia voz, acallar las voces opositoras, encontrar tal vez algo de recursos para poder financiar sus programas que pues ya está quebrado el país, ya no hay de dónde sacar y no permiten que produzca el país, están haciendo a la población improductiva. En vez de ayudarle a salir adelante, simplemente la tienen cooptada y pues no hay dinero que alcance para mantener a una población tan grande como México con programas sociales sin que haya un crecimiento y un verdadero desarrollo. Y bueno, vienen los maquillajes de cifras y que ahora están presumiendo porque ya le quitaron un requisito allá a sus mediciones porque ya no va a medir tampoco un organismo especializado, ya el Coneval también desaparece, pero el pobre INEGI está haciendo ahora lo que puede y pues dice, bueno, pues como que salieron de la pobreza porque parece que tienen algo más. Y es el efecto del, bueno, pues es que les dieron una beca, pero eso no les está resolviendo el problema y siguen siendo pobres y siguen teniendo problemas, dificultades y siguen sin el sistema de salud y, en fin. Y perdón que vaya un poco a estos temas, pero es que al final están todos ¿Eh? interconectados, ¿no? Eh, el otro punto es la certeza y la certidumbre. ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué va a pasar con los candidatos y los partidos políticos? ¿Qué va a pasar con el ciudadano que vaya a emitir su voto? Si hasta este momento ha sido todo un reto lograr abatir el abstencionismo y hacer que las personas salgan a votar, a manifestar su deseo de un proyecto, de que un proyecto avance, con esto creo que tendremos un efecto muy parecido también al de la pasada elección del Poder Judicial, donde las personas van a estar totalmente desvinculadas de lo que está pasando, porque no se trata de una propuesta, porque no se trata de una persona a la que incluso se le pudiera llegar a pedir algo más allá del cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, ¿no? Y pretenden un poco también desaparecer a los organismos locales en este mismo argumento de que se duplican funciones y entonces es muy caro y mejor nos las ahorramos, perdón, pero no, las entidades federativas son soberanas, son autónomas, tienen sus propios mecanismos y por eso en el 90 se determina la creación del Instituto Federal Electoral y la creación de un organismo de índole jurisdiccional que era el TRIFE en ese momento, y lo mismo para los estados, para que hubiera organismos autónomos por parte de los organismos que cuidasen las elecciones, las organizaran tanto en lo federal como en lo local, pero también los organismos encargados de las resoluciones, el TRIFE y los tribunales electorales de los estados. El desaparecerlos nos lleva al caos, Así es. porque cada entidad tiene su norma y tiene sus reglas y tiene sus municipios. Hay principios constitucionales que se deben cumplir y hay principios sobre la ley general de partidos políticos y de ley de instituciones y procedimientos electorales, por supuesto que se tienen que seguir, pero es una distribución de competencias también para las entidades federativas. Al momento de desaparecer a los organismos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a hacer cargo un solo ente de todo lo que se tiene que elegir? 2.500 municipios, los 32 estados, los 500, bueno, si cortan a los pluris, los 300 distritos pluris, pero más todos los congresos locales, más todos los gobernadores y gobernadoras, más No, está bien. Senado. Va a ser la locura, porque también van los jueces, los magistrados, los ministros, y también van a ir los locales en el 27. Y entonces ahora súmale un poquito más, ¿no? Pues, Está, está diseñada para concretar la dictadura, el autoritarismo al que tanto anhelan.
Nos están llevando a aquellos soñados años 70 de donde ellos provienen. Ellos se gestaron y se educaron ahí, pasaron por un proceso y hoy quieren regresar a eso, anhelan. López Obrador, su mayor anhelo era volver ahí. De ahí salió y pues bueno, su pupila, la hoy presidente, está totalmente comprometida con el proyecto de quien le antecedió. Eh, la, la, y por último, quisiera hablar un poco sobre la desconfianza, ¿no? El otro argumento, hablan de la desconfianza, de los... Caramba, ¿cómo le pueden tener desconfianza al organismo autónomo y ciudadano que les dio el gane en el 2018 y que validó también la elección en el 2024, las Ujú. dos presidenciales? Y vamos, con todo y su mayoría artificial, que es algo ya muy cuestionable, los mecanismos que se utilizaron para que pudiera quedar la conformación como está, es lamentable. Y si nos fijamos cómo está hoy precisamente la conformación de la Cámara de Diputados, al reducir los 200 plurinominales, quedaría conformada la Cámara de una manera, híjole, pues de miedo, ¿eh? Eh, Se Ujú. reducirían, por supuesto, los escaños, pero quedaría, perdón, se reduciría el número de diputados plurinominales, particularmente de la oposición. Obviamente, los partidos aliados al oficialismo también perderían algunas de sus curules, pero conservarían el 70% o el 82% o algo así de la... Aquí tengo el dato, dame oportunidad nada más de sacarlo. Eh, Precisamente acallando todas las voces. Quiero decir, por ejemplo, Movimiento Ciudadano hoy tiene alrededor de 20 diputados y diputadas, se quedaría solo con uno de un Ah, distrito ganado. El PRI ay, se no. quedaría como con 8 de los 25, 30 que tiene. Entonces, eso va disminuyendo la representatividad y las voces pues que pensamos diferentes al gobierno, pero además, lo más grave es invisibiliza a los Ujú. millones de mexicanos que representamos. Así es, totalmente. Bueno, tiene muchas aristas esta reforma electoral muy desfavorables y voy a retomar, por ejemplo, lo que planteaste de la elección al Poder Judicial. Cuando se busca una reforma es para buscar que finalmente tenga una mejora que los ciudadanos, las ciudadanas podamos beneficiarnos. En el caso del sistema de justicia, sí hacía falta una reforma que ayudara al acceso a la justicia, pero no fue lo que se buscó, fue cooptar, fue de alguna manera hacer una limpia del Poder Judicial para meter a personas totalmente abyectas y no se tocan las fiscalías, que es donde está el mayor Exacto. problema. Pues parece que pasa lo mismo ahora con el tema del INE. En el tema del INE, no es para mejorar, tal vez, que la democracia vaya aumentando, que haya más transparencia, más certidumbre, mayores libertades, mayor acceso a que las personas puedan tener, por ejemplo, en el caso de las personas que están en el extranjero, que puedan votar. Todo eso se eliminó ahora en la elección del Poder Judicial, donde incluso los ciudadanos no contamos los votos. Ese es otro de los mecanismos que generaban certidumbre, certeza, pues ahora eliminan todos estos mecanismos y lo que hacen es que convierten en estos procesos comicios electorales, pues en un espacio totalmente de, pues, opacidad. Lo vimos ahora, o sea, se llevaban las urnas y luego se encontraron, bueno, ya lo dijeron los consejeros, pues todos estos fraudes, porque lo voy a decir con esas palabras, derivado de que no hubo un consenso y que no hubo una observación ajena a el INE. Y por otro lado, esta reforma no considera todas las voces, todas las reformas electorales que se han venido dando desde los 80s, 90s, que se gestó el IFE, el INE, se llevaban a cabo a través de los consensos con ciudadanía, partidos políticos de oposición, especialistas, el partido en el poder, y así se llegaba
finalmente a los acuerdos que ayudaron a que la democracia se fuera fortaleciendo. En este caso, tú lo dijiste muy bien. Pablo Gómez, que es miembro de esta comisión presidencial, ya dijo que no van a escuchar a nada, a nadie. Este señor que, también lo dijiste muy adecuadamente, un inepto que no hizo nada en la UIF más que estar persiguiendo opositores y se le fueron casualmente muchos millones de lavado de dinero que le encontró Estados Unidos. Prácticamente lo que hacen es rescatarlo y meterlo para acá. ¿Y qué daño está haciendo, siendo que él quiere eliminar los plurinominales, estos plurinominales que lo dijiste muy claro, me gustó mucho, que de alguna manera al principio fue para que fueran un equilibrio de crítica al gobierno. Un gobierno que no se critica es un gobierno que no mejora. Bueno, pues este gobierno, el que tenemos hoy, es fóbico a la crítica. Que mejor quitar Totalmente. a los plurinominales con una narrativa muy engañosa y muy mentirosa de un ahorro del gasto público. Y efectivamente, ¿cómo lo dicen ellos? Qué, eh, qué autoridad moral después de que vemos todos los días, vemos escándalos y escándalos de corrupción, de cómo se apropian de nuestros recursos públicos para su beneficio personal. Y observamos que este Leonardo Valdés, que fue presidente del IFE, él hizo todo un balance de lo que representa el gasto del INE. Pues dice que no representa ni siquiera medio punto porcentual del gasto público. O sea, es absolutamente nada, pero los beneficios de tener un organismo que realmente garantice la democracia, pues obviamente genera certeza que también incluso ayuda para la inversión, para la economía, pero ya sabes cómo es Morena. Lo que ellos quieren es, como lo hicieron con el Poder Judicial, ahora apropiarse de no solo el órgano electoral que pretenden pasar a gobernación, sino también de cualquier situación que les ayude a quedarse en el poder. Entonces yo te quiero preguntar justamente en este sentido, que pretenden pasar nuevamente, como era antes de los ochentas, antes de 94, que pretenden pasar todos los procesos electorales, eliminando las OPLES, eliminando todos estos organismos estatales que tú muy bien mencionaste. ¿Qué representaría para la democracia que el INE pierda esta autonomía en la supervisión de las elecciones? Y nada más un comentario previo. Tú dices esta mayoría, ¿cómo la mencionas tú? Una mayoría Artificial. artificial. Yo considero que es una mayoría fraudulenta, ofensiva y anticonstitucional, porque a nosotros los ciudadanos de oposición que votamos por ustedes, nos quitaron el 20% de nuestros votos. Y eso hay que decirlo. Y eso hay que seguir informando a la gente que nosotros no votamos por Morena y esa mayoría no la ganaron de forma legal. Lo hicieron a través de fraude. Totalmente, es anticonstitucional. Me encanta la palabra artificial, pero creo que es muy suave para lo que hicieron, estarás de acuerdo. Totalmente. Entonces, yo te quiero preguntar esto del INE. ¿Qué podría pasar si se regresa nuevamente el INE a gobernación y pierde su autonomía? Denise, pues estaríamos exactamente como estábamos luchando contra el sistema hace 50 años, donde el gobierno era juez y parte, promotor y mantenía a su partido y pagaba y revisaba la elección. Y bueno, por ejemplo, tenemos personajes como Bartlett, Mm, un jugador fundamental en las y piezas que tuvieron en su momento y que tienen hoy. Y es uno de sus consentidos protegidos, ¿no? Junto con muchos otros. Qué cosas tan curiosas se ven, ¿no? Cuando hablan del viejo régimen y de que son progresistas y que la izquierda es para el progreso. Yo nomás veo pasos para atrás. Si lo que tanto se buscó fue precisamente sacar el derecho electoral, hablando de derecho como derecho humano, si me permites hacer esta composición, del gobierno, para que fuéramos los ciudadanos quienes tuviésemos en las manos el conteo, la organización y la supervisión de las elecciones, porque estábamos hasta acá.
de que el gobierno estuviera metiéndose a robarse las urnas, a quemarlas, a meter a la cárcel a las personas que iban a defender su voto. Vamos, y yo que soy leonesa, orgullosamente me remonto a aquel 1946, 2 de enero, cuando hubo una matanza por las personas que salieron precisamente a exigir el respeto de su libertad de decisión en el voto y las acribillaron. Estamos como en el 40 y tantos, entonces vamos para allá. Y entonces que Gobernación vuelva a ser quien se encargue de la supervisión, organización, verificación y validación de la elección es un absurdo. Es, Total, es el daño más grande y ya es prácticamente el último paso para que perdamos la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Es totalmente. quitarle, perdón, Di- No, no, dime, es dime. quitarle el poder además a los ciudadanos que fuimos, que fueron, que dejaron su vida por lograr ser la ciudadanía quien supervisara, atendiera y se logró en los 90 que pudiéramos contar con estos organismos ciudadanos, estos institutos que permitieran, conformados por ciudadanos, organizar, cuidar y supervisar para que la validez fuera objetiva. Tal cual. Y mecanismos de defensa, por supuesto, como debe haber en cualquier Estado de Derecho, en cualquier sistema democrático. Les estamos quitando el poder a los ciudadanos y al quitárselo, estamos haciéndoles creer que con su supuesta participación en las urnas para votar por quién sabe quién, para quién sabe qué, porque es así. O sea, no supieron ni sabrán por quién votaron, ni para qué votaron, ni por qué votaron, si es que fueron a votar, o mejor no fueron, es quitarles el poder total de participación, engañándolos, diciéndoles que son los principales beneficiarios y participantes de esta reforma. Por supuesto que no. Y así como quedó un poder judicial a modo, porque todos los que quedaron fueron seleccionados por Morena, así igualito la comisión está conformada como las comisiones electoras que estuvieron en el Ejecutivo y en el Legislativo. Así está ahorita la comisión presidencial para inventarse una reforma electoral. Bien decías que había posibilidades y necesidad de hacer una reforma que permitiera un mejor y mayor acceso a la justicia a las personas, pero tenía que ser una reforma integral con una visión amplia. Fiscalías, seguridad pública, reinserción social, los mecanismos también de ejecución de penas tienen mucho que ver con esto. Y por supuesto los procedimientos. ¿Por qué no revisábamos los códigos nacionales de procedimientos para ver dónde encontramos las fallas que permitan que al ciudadano se le facilite acceder a la justicia y a quien ejerce la impartición de justicia, pues hacerlo con mayor atingencia? No se trataba de desbaratar al Poder Judicial y mucho menos acabar con cientos de experiencias, de carreras, de especializaciones que te Sí. habían dejado ya su vida, su tiempo, su familia, su vocación en el Poder Judicial. Totalmente, pero nos hemos dado cuenta que Morena no construye, Morena destruye, porque ellos quieren seguir acumulando el poder. Y una de las cosas que hoy pretenden es quitarle el financiamiento a los partidos. Este financiamiento se generó con la idea de que los partidos no tuvieran esta tentación, perdón, esta tentación de buscar el financiamiento, pues con grupos tal vez del crimen organizado, empresarios con los que se vieran comprometidos, que a veces pasa y lo vemos que Morena justamente está muy evidenciado, todos los días salen pruebas que el crimen organizado los apoyó. Y fue Así es. como finalmente lograron fortalecerse desde principios de siglo para finalmente llegar al poder y llegaron muy comprometidos con el crimen organizado, también con ciertos empresarios. Entonces, y ahora que ya están en el poder, cuentan con todo este apoyo, estos grupos fácticos, pero también con los recursos del Estado. Y los partidos políticos de oposición se quedarían totalmente debilitados y obviamente este sería un factor más para no poder competir de forma equitativa en los comicios electorales. Entonces, ¿de qué manera estos cambios en la financiación podrían influir? Obviamente, le podrían dificultar a los partidos políticos la equidad en la elección.
Sin duda, sí se perderían muchas oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de los partidos políticos, eh, porque para realizar sus tareas también como entes públicos se Sí, necesita el aporte. El que haya sido además un recurso público para poder acompañar a los partidos políticos en el ejercicio de su función, en la proyección y en el poder compartir su proyecto, sus propuestas a lo largo y ancho del territorio, cualquiera que esté fuera. La intención posterior fue precisamente, además de blindar de que hubiera esta inequidad por la posibilidad de la infiltración de recursos de diferente índole que desbalanceara el equilibrio, eh, que se transparentara. Y eso fue también algo muy importante, el poder transparentar los recursos, porque precisamente al ser recurso público está sujeto a la observancia, y al escrutinio público, a cumplir con las reglas de transparencia para evitar también desvíos, cosa que, bueno, hay temas interesantes que habríamos que estar revisando también respecto a transparencia, y hubiera sido mucho mejor resolver precisamente el tema de la transparencia en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, junto con el ejercicio de los funcionarios públicos en el poder desde la propia ley que les corresponde, que haber hecho esto o que pretender hacer esto. Claro que la transparencia nos preocupa, necesitamos saber de dónde provienen los recursos, necesitamos saber en qué se lo están gastando, a quién se lo están dando, cómo lo están ejerciendo, pero hay temas muy importantes y ahorita traigo uno así como a colación, que es, por ejemplo, el presupuesto que se tiene que destinar para la capacitación y la formación de cuadros femeninos dentro de los partidos políticos. ¿Qué va a pasar con eso? Nos están quitando un, una conquista a las mujeres para podernos formar y participar y salir a la calle a promover nuestros ideales, nuestros partidos, nuestras propuestas para poder formar parte de las decisiones del país. sí. Lo pongo así, eso pasaría si nos van quitando los recursos, en vez de encaminar y encauzar hacia soluciones reales y también necesarias, reitero. Pero bueno, a ellos lo único que se les da, lo dices muy bien, es destruir, no saben consolidar ni fortalecer. Así es. Y fíjate que ahorita yo estuve 16 años en el PAN. Y efectivamente, pues se tienen oficinas, se generan empleos y además hay una estructura que va consolidando pues esta fuerza política. En el momento que se les quiten los recursos, eso yo no lo había pensado. Nosotros como organización de la sociedad civil, que ya estamos constituidos, que de alguna manera también tenemos ya recibos para donataria y demás, es muy complejo. Es muy, muy complejo y ahorita hemos estado trabajando desde hace 7 años con personas voluntarias. Yo soy voluntaria, acabo poniendo de mi dinero siempre, y así todos aportan de su propio dinero por la construcción y la construcción democrática y nos vemos en unas dificultades terribles. Prácticamente ustedes caerían en esta condición y obviamente pues la posibilidad de competir de manera equitativa es totalmente imposible. Es como si nosotros quisiéramos ahorita competir con Morena, con candidatos, evidentemente es algo que ni siquiera nos ponemos digo, nosotros no somos partido político, pero haciendo el símil, sin cero recursos, con estos que son un monstruo, que tienen además todo este apoyo, pues sí sería completamente imposible. Y por último, ya para ahora sí que cerrar con el tema, son preguntas muy sencillas para personas que no están muy empapadas del tema, es por eso que lo pregunto de esta manera. Mi querida diputada, ¿cuáles crees tú que serían los riesgos de concentrar el poder electoral en un solo partido o grupo? ¿Qué podría pasar? Es muy sencilla, o sea, es muy básica, pero creo que es algo que podría ayudar mucho. Y claro, bueno, es que los riesgos de concentrar el poder electoral en las manos de un solo partido y que además es el partido en el poder, es llevarnos al autoritarismo dictatorial, eliminando todas nuestras libertades, es decir, tendrán el control absoluto. Ahorita, ya nos pueden geolocalizar, pueden intervenir nuestras comunicaciones, Ya. eh, pueden expropiar tu casa, la propiedad privada está en riesgo.
Entonces, si ya de por sí estamos ante un autoritarismo prácticamente dictatorial, socialista, de ideas en las que híjole, y recuerdo varios videos donde se desprende cómo opinan estos jefes de los estados socialistas que viven estas dictaduras como Venezuela, como Cuba, donde decían lamentablemente que para poderse mantener en el poder tenían que mantener a la población pobre, y yo agregaría, porque así lo hacen, e ignorante. Sí, Es triste y ese es el riesgo. Por así. eso, si me permites, además Vale. de exigir que no quede en manos del gobierno el poder de la elección y la decisión de los destinos de nuestro país, corresponde a los ciudadanos, y tenemos que hablar fuerte y claro. Y así como ustedes como sociedad civil están haciendo un esfuerzo muy grande, toda la sociedad debemos estar unida, que esta mayoría silenciosa empiece a hacer ruido. Necesitamos que se note que no somos los 71 diputados del PAN. No, Somos millones de personas las que no estamos de acuerdo, y no vamos a permitir que pasen por encima de nosotros, de nuestros derechos y nuestras libertades. Eh, el riesgo es grande, pero tenemos el tiempo suficiente si nos unimos todos con una voz fuerte y clara de aquí al 27 para recuperar las cámaras, la de diputados y la de senadores, para poder detener estas locuras. totalmente de acuerdo. Y de hecho, en el 21 le quitamos la mayoría calificada a López Obrador. Justamente por eso estaba tan enojado y no pudo llevar a cabo esta reforma electoral. Tuvo que esperar el último mes de su gobierno para lograr esta mayoría fraudulenta y empezar a destruir órganos autónomos, destruir el Poder Judicial, ahora destruir nuestra democracia. Entonces, sí, efectivamente, tenemos que volver a hacer esa magia que hicimos en el 21, ahora en el 27, unidas, unidos, partidos políticos, lo hicimos ya con la Alianza Va por México en el 21, con la plataforma Mi Voto Útil, y ahora viene más complicado porque bien lo comentaste, no solo es una elección de 17 gubernaturas, varios congresos locales, pero todo el Congreso, bueno, la Cámara de Diputados, los senadores no, tenemos que quitar la mayoría calificada y algo también importantísimo, tenemos que quitarle el tribunal electoral que también cambia. Entonces, yo estoy muy contenta porque trabajamos muy de la mano con ustedes. Hace poco estuvo también con nosotros eh, la presidenta Luisa Ureña, la presidenta del PAN en Ciudad de México. Y bueno, mi corazoncito es azul y tengo muy linda relación, muy buena relación con los partidos políticos de oposición, con Jorge Romero, con Alito, de tal manera que yo creo que sí podemos volver a construir esta gran fuerza. No podemos quedarnos callados, no podemos permitir que una bola de corruptos, una bola de delincuentes, que ahora ya llevan al crimen organizado, a las estructuras de gobierno, se apropien de nuestro país. Es nuestra casa. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, Denis. Pues yo te agradezco, querida diputada. Es un honor haberte tenido con nosotros y espero en alguna oportunidad poderte dar un abrazo de manera presencial. Gracias, en verdad, y seguimos construyendo. Muchas gracias, Denis. Un abrazo fraterno desde acá. Nos vemos pronto, y un honor compartir contigo este espacio. Así Gracias. será. Gracias. Muy buena tarde.